como complemento del tema de los contratos administrativos, ¿no? Ahí hablábamos, ¿no es cierto?, de los contratos nominados o contratos especiales, por ejemplo, ¿ve? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, referirnos un poco, ¿no es cierto?, de manera conceptual con algunas características básicas en su caso. Y en la práctica ustedes van a tener, ¿no es cierto?, una serie de peculiaridades particulares. Eso es lo que tienen que tener advertido. O sea, hay muchos detalles, muchas cuestiones que, ¿no es cierto?, es muy difícil que digamos teóricamente, ¿no? Entonces se refiere a este tema de los contratos especiales o contratos nominados, contratos que la legislación administrativa, ¿no?, consigna en este caso, ¿ya? Podemos revisar en la legislación administrativa esto, y cuando estamos hablando de legislación administrativa estamos hablando de todo el ordenamiento jurídico del Estado, vale decir que hay en la ley, en la Constitución, en los reglamentos, donde se está indicando esta clase de contratos administrativos. El caso, por ejemplo, del artículo 20, en el parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado. Si ustedes ven acá, está con mayúscula, ¿ve? Concesiones. Ese es un contrato administrativo, contrato de concesiones. Y en el caso del artículo 20, parágrafo 3 de la Constitución, está hablando de la concesión de servicio público. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, lo denomina ahí. Ahora, ¿qué es un contrato de concesión? Es lo que vamos a tratar de, ¿no es cierto?, conceptualizar. ¿Ya? En otros lados, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este texto del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, es el decreto ley 14933, por si acaso, si gustan, anótense, decreto ley 14933, ¿ya? Decreto ley 14933. Ese decreto ley 14933 aprueba por los años 70, ¿no?, cuando Banzer era presidente de facto, 3 paquetes de normas, entre ellos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley del Sistema de Control Fiscal y la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, de los cuales la Ley 1178, ¿no?, en el artículo 52 aprueba y eleva a rango de ley, ¿cierto?, la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, que hasta ahora está vigente, vetusta, como hemos tratado de ver, ¿no es cierto?, en el tema del coactivo fiscal. Y junto a ello, ¿no es cierto?, hace una abrogación y derogaciones, por supuesto, de estas disposiciones, de las cuales hace, ¿no es cierto?, quedar, por ejemplo, este artículo 77, ¿no? Y de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, un par de artículos también, ¿no es cierto?, que aún está vigente. El resto está derogado, pero un poco, ¿no es cierto?, como les digo, a ver, medio cojo, digamos, es decir, medio falta con vacíos normativos. Por ejemplo, acá ustedes ven, ¿no es cierto?, en el inciso B, ¿no ven?, de acuerdo al artículo 27 y 35 de la presente ley, dice, de esta ley, de este decreto ley, ¿no ve?, solamente está vigente este artículo 77, ¿no ve?, y está derogado el artículo 27 al 35 en su caso, ¿me entienden? Entonces, fíjense más o menos la incoherencia que hay. Bueno, los de la, ¿no?, estructura del poder parece que no les interesa, y desde 1990 viene por si acaso esta aplicación así, y a nadie le parece interesarle, ¿no? Claro, cuando las cosas están así medio confusas, mejor para robar, para asaltar las cosas públicas, obviamente no les interesa, parece, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de este artículo 77? Fíjense, ¿cierto?, el inciso E. El inciso E. ¿También lo ven? Sí, doctor. Ya. Dice ahí, incumplimiento de contratos administrativos, dice, ¿ve?, de ejecución de obras públicas, se refiere, servicios públicos, suministro
y concesiones. Entonces, en el ordenamiento jurídico sobre la temática, o sea, sobre los contratos administrativos especiales, no existe, por si acaso, como quisiéramos, en materia civil, ¿no ve? Contrato de compraventa, contrato anticrisis, contrato de mandato, no existe así. Simplemente hay enunciaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, ¿no? Le corresponde a la dogmática construirlo en el marco de algunas disposiciones generales, ¿no es cierto?, para llevar adelante, ¿no es cierto?, los diferentes contratos administrativos. ¿Ve? Entonces, simplemente así van a encontrar. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, los contratos administrativos, por ejemplo, ¿verdad? Y, por otro lado, ¿no es cierto?, este es el decreto ley, por si acaso, ¿no?, la 14933. Si ustedes se fijan, aquí estamos, si me ven mi cursor, ¿no?, la 14933, y ahí está el ley del sistema de control fiscal, coactivo fiscal, etcétera, etcétera. ¿Ve? En el decreto supremo 181, que lo vimos el anterior tema, ¿ve? En el inciso 5, mejor dicho, el artículo 5, inciso J, también hace referencia a estos contratos en especial, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que en el marco de los contratos en general se, ¿cierto?, desarrolla o se practica estos contratos especiales también, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces ahí dice, ¿no es cierto?, aparte de que define de qué naturaleza es los contratos, ¿no es cierto?, ¿no? Estos son de provisión de bienes, ¿ve? Prestación de bienes, en algunas disposiciones legales dice, construcción de obras públicas se refiere, prestación de servicios generales o servicios de consultoría, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tipos de contratos. Pregunta, ¿dónde se establecen los contratos nominados? Es la pregunta, ¿no? En la legislación administrativa, ¿ve? Concretamente, ¿en qué ley? Eso es un poco la pregunta medio, ¿no?, abusivo ya, digamos, de ahí. Eso cualquiera que les preguntara ya es medio tendencioso. No hay una ley específica que te lo diga, ¿no es cierto?, cuáles son estas disposiciones. Que te diga, por ejemplo, en qué disposiciones legales, ya es otra cosa. ¿Ve? Esto les estoy graficando así, porque he visto en un examen, ¿cierto?, de grado donde le han preguntado precisamente cuál es la ley que regula, ¿no es cierto?, los diferentes contratos administrativos. ¿Ve? O sea, es como estuvieras diciendo, ¿no es cierto?, a ver, cuáles son los contratos que establece el Código Civil, así digamos. ¿Ve? O sea, de esa manera, ¿no es cierto?, no van a poder responder. En todo caso, tendrán que optar por describir, ¿no? Y el mejor es decir, ¿no es cierto?, en la legislación administrativa, ¿ve? Y tener bien claro la idea de qué es legislación administrativa. La legislación administrativa es, ¿no?, ese conjunto de disposiciones jurídicas referidas a la función administrativa. Y por parte de la función administrativa están precisamente el tema de los contratos, ¿verdad? Y los contratos los vas a ver en la Constitución, como lo vimos, por ejemplo, en el artículo 20, parágrafo 3º, hace referencia al contrato de concesión de servicios públicos, ¿ve? O la ley, ¿no es cierto?, el decreto ley 14933, habla sobre los tipos de contratos administrativos. O este decreto supremo que está vigente, ¿no es cierto?, hace referencia a los contratos administrativos, ¿no? Bueno, entonces, en síntesis, ¿cuáles son los contratos nominados o contratos especiales, ¿no?, administrativos? Son contrato de obra pública, contrato de gestión de obra pública, contrato de gestión de servicio público o concesión, también se dice, a la gestión, ¿sí? Contrato de suministro o provisión de bienes, ¿no?, contrato de empréstito público, contrato de consultoría, etc. Estos son los que designan, lo que nombra como contratos especiales en el ámbito administrativo. Ahora, yo les había dicho, ¿cierto?, en las anteriores clases, así como en materia civil, ¿cierto?, se habla de contratos nominados para referirse a los contratos de compraventa, anticrisis, mandato, etcétera, ¿verdad? Aparte de eso, en el abanico, ¿cierto?, de los negocios jurídicos en el que se desenvuelven las personas, obviamente pueden haber otro tipo de contratos, ¿no?,
que no siempre están, ¿cierto?, consignados en la norma jurídica. En el ámbito administrativo igual ocurre, igual pasa, ¿sí? Y esos otros contratos que puede utilizar, de los cuales puede echar mano, como dicen algunos autores, ¿no?, la administración pública, pero que no está, ¿cierto?, indicado, que no está consignado en ninguna de las disposiciones legales, ¿verdad? Se llaman contratos innominados, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, contratos digamos, ¿no? Nominados sin que no están nombrados por la legislación administrativa, es decir, por el derecho público, como también van a encontrar en alguna información. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación son este tipo de contratos, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿cierto?, el contrato de obra pública, por ejemplo. ¿Qué viene a ser este contrato de obra pública? ¿Ven? Entonces, se considera en todo caso obra pública, ¿no?, a aquellas actividades referidas a la construcción o trabajo, o también puede ser servicios de industria, que se ejecuten, ¿cierto?, con fondos de la TGN, o sea, el Estado los paga, ¿ven? Y ahí arriba en la pantalla tienen por objeto la realización de una obra, ¿no?, o trabajo asimilado, digamos, referidos a la construcción o ingeniería civil. ¿Eso qué son ingeniería civil? Todas las construcciones. Hacer un edificio es una ingeniería civil o una construcción civil, ¿ve? Todo el tema de la albañilería, ¿ve?, son obras, ¿no es cierto?, de trabajos civiles en este caso. Obras, ¿no es cierto?, civiles, ¿ve? Entonces puede ser referido, por ejemplo, a la reparación, ¿no ve?, de, qué sé yo, a ver, de algunos, ¿no?, ¿cómo se dice?, de algunas oficinas, por ejemplo, ¿no?, a la refacción, ¿no es cierto?, de una dependencia. La carrera de Derecho, ¿no es cierto?, todo el año pasado, si no me equivoco, se ha dedicado a hacer la refacción, por eso estaban sus oficinas ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este salón? A ver. Ay, se me olvidó. Aula magna. En el aula magna se instalaron porque estaba en refacción, ¿no? Y todo al lado de la calle Mercado, ¿no es cierto?, toda esta estructura ha sido objeto de refacción. No sé si algunos han ido ya a visitar por allá, ¿no? Entonces está bien bonita nuestra facultad por ese lado, ¿no? Y todo eso constituye, por supuesto, obra pública en este caso, ¿no? Rehabilitación, conservación, mantenimiento, hasta demoliciones constituyen, ¿no es cierto?, contratos de obra pública en su caso, ¿ya? Todos los trabajos de arquitectura o ingeniería, dicen la construcción o servicios, constituyen, ¿no es cierto?, obra pública. Así dice el artículo 5 en el doble inciso B, ¿no?, del Decreto Supremo 181. Es un acuerdo, el contrato de obra pública es un acuerdo entre la administración pública y la empresa contratista. Esa empresa contratista, por supuesto, en el abanico puede ser unipersonal, pluripersonal, una persona en particular, etc., dependiendo de la situación. Si, digamos, se trata de, ¿no?, arreglarlo o refaccionarlo, por ejemplo, ¿no?, alguna imagen que tiene la facultad y que, ¿no es cierto?, necesitamos reconstruirlo, eso se la considera como obra pública, ¿verdad? En la medida en que eso lo puede hacer ahora no precisamente una empresa, sino que un artista, un escultor, ¿no es cierto?, que en más de una ocasión, ¿no es cierto?, trabaja personalmente, ¿no? Ha habido en la otrora, ¿no?, algunas reparticiones públicas que buscaron, ¿no es cierto?, la instalación de algunas imágenes o objetos, ¿no es cierto?, pero de piedra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, han buscado aquí, no sé si han visto por Pura, por los que se llama de Pura, en la carretera antigua al subir hay una curvita donde hacen, ¿no?, algunas imágenes en trabajo, por ejemplo, ¿no?, de piedra. Entonces, ¿no?, se recurrió ahí
¿no? Y se hizo a través de, ¿no es cierto?, el contrato de obra pública, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata, ¿no es cierto?, de aquellos acuerdos en que la administración pública entra, ¿no es cierto?, para la realización de un trabajo, ¿no es cierto?, de interés público en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos y caracteres, digamos, ¿sí? Entonces, los contratos de obra pública son comunes a todos los contratos administrativos. En realidad, todos los contratos especiales son comunes a todos los contratos administrativos. Y consiguientemente, los elementos explicados en el contrato en general, ¿no es cierto?, tienen que estar, ¿no es cierto?, en curso, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí tenemos consentimiento, ¿no? Después causa, objeto, forma, formalidades, ¿no? Después tenemos capacidad, competencia, ¿cómo se llama? El objeto del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Los caracteres básicos, podemos mencionar, y eso también es común a todo contrato, por si acaso, pero, ¿no? Hay veces, ¿no?, ustedes, por el hecho de que el docente no ha dicho nada, ¿no?, creen que, ¿no es cierto?, eso no existe. Por esa razón les estoy, ¿no es cierto?, repitiendo. En algunos casos les va a parecer esto una mera repetición en su caso. Por eso vamos a acelerar un poquito también, ¿sí? Entonces, ustedes, uno, dos, es que traten también, ¿no es cierto?, un poquito abrirse en los caracteres del contrato administrativo de esta naturaleza, ¿sí? Porque, ¿no?, es triste verlos de verdad de que un contrato, no obstante que saben por la teoría general los contratos de derecho privado, por ejemplo, que son bilaterales, onerosos o no conmutativos, ¿no? Pero se olvidan al parecer, ¿no? Creen que son, ¿no?, cosas de extraterrestres, más o menos, tipo de contratos, entonces no refieren nada de caracteres, y eso es un poco triste, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por esas razones les voy a repetir, ¿no? La primera carácter es bilateral o sinalagmático, ¿no? Así se dice en la medida en que los contratos, por supuesto, por su propia naturaleza, es un acuerdo de dos partes, ¿ve? Un contratista y uno contratado. El contratista siempre va a ser la administración pública en los contratos especiales, ¿me entienden? ¿Sí? Es oneroso en la medida en que, como contrapartida de esa, ¿no?, tarea que desarrolla hacia la demolición, refacción o construcción de una obra, ¿no?, pública, que puede ser una carretera, ¿no?, un edificio, ¿no?, o la escuela o el hospital, construir, ¿no es cierto?, implica, por supuesto, ¿no es cierto?, una erogación económica y que debe estar cubierta por la administración pública, ¿verdad? Es consensual en la medida en que, ¿no?, en el momento cuando se acuerda, obviamente se produce el efecto jurídico y consiguientemente hay que cumplir ese contrato. Es nominado porque está disponiéndose la disposición jurídica administrativa. En este caso, la legislación administrativa nombra, la legislación administrativa tipifica, la legislación administrativa está estableciendo, ¿no?, como un tipo de contrato administrativo en la obra pública, ¿sí? Es conmutativa en la medida en que constituye, ¿no?, el derecho, ¿cierto?, de uno, la obligación de la otra parte, y a la inversa, ¿no?, lo que viene a ser la obligación de una parte viene a ser el derecho del otro, ¿no? Es un contrato administrativo principal, por si acaso, el contrato de obra pública, ¿sí? Es simple en la medida en que, ¿no es cierto?, se produce desde el momento cuando se acuerda, ¿no es cierto?, para efectos de su ejecución. Y puede ser de cumplimiento sucesivo, por supuesto, ¿no? Entonces son por partes. Es que hay veces, ¿no es cierto?, el propio Decreto Supremo 181 permite la posibilidad de su fraccionamiento. Y como consecuencia pueden haber, por ejemplo, cómo se construye un edificio, por ejemplo, ¿no?, la parte de la obra gruesa, la parte de la obra fina, la parte del equipamiento y así sucesivamente. ¿Me entienden? ¿Sí? Y los cuales, por supuesto, pueden estar sujetos, ¿no es cierto?, a su cumplimiento sucesivo, ¿ya? Contrato de concesión de obra pública, con el que no hay que confundir, ¿no? Contrato de concesión de obra pública, o también se dice de gestión pública.
contrato de gestión pública. O sea, ¿cuál es la diferencia con el primero? En el primero, ¿cierto?, se hace, se trabaja, se construye. En cambio acá se gestiona, se administra una obra pública. Y esa gestión, esa administración es sobre la que versa el contrato en este caso, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene por objeto autorizar el derecho de explotación, ¿ve? O sea, ganarse sobre esa obra pública, ¿no? Como contraprestación de una obra pública por construir o construido a favor del contratista, ¿no? Entonces puede haber dos cuestiones acá, ¿no? La administración pública puede decir muy bien, no tengo plata, ¿verdad?, pero necesito que me construyas, ¿no es cierto?, una carretera, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿no?, la administración pública empieza a licitar, se presentan postores, muy bien, lo adjudican y listo. En este caso, la administración pública, ¿no?, a través de la contrato de concesión de obra pública, entonces va a otorgarle por un tiempo determinado el derecho, ¿no?, en ese caso, por ejemplo, a cobrar el peaje a esa empresa. Entonces, la empresa, ¿no es cierto?, con su propio recurso económico lo va a construirla y eso va a recuperar, digamos, ¿no es cierto?, con el cobro del peaje que va a estar sujeto a un determinado tiempo. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es uno. Dos, es que la administración pública ha construido la obra pública, ¿sí? Ha pagado ya la construcción de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero posteriormente, ¿no es cierto?, concede, ¿no? Es decir, hay una concesión sobre la explotación de esa obra pública. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, le va a otorgar por un tiempo determinado igual, ¿no?, con la posibilidad de que tienen que ser mantenimiento y administración, etcétera, ¿no?, a una empresa determinada, una obra pública que ya estaba construida. Es de esa naturaleza que se encontraba, por ejemplo, ¿no?, el autopista de la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Hasta antes de 2006 o 2003 o 2004, ¿no?, se encontraba en mano privada, ¿verdad? Es una obra pública que se construyó con plata de la TGN, ¿no?, pero después se concedió, ¿no es cierto?, para que pueda administrar a una empresa privada, en ese caso. ¿Entienden? ¿Sí? Y en el interior tenemos en algunos tramos, por supuesto, de esa naturaleza, ¿no? Y se fundamenta, ¿cierto?, en la necesidad de financiamiento alternativo privado, por supuesto, ¿no? Su naturaleza es obra pública y su relación, por supuesto, es contractual, administrativo siempre, ¿no? Elementos, caracteres, otra vez casi lo mismo, ¿no ven? Entonces, los elementos comunes, ¿no es cierto?, del contrato administrativo también, ¿no es cierto?, se considera en los contratos de concesión de obra pública. O sea, a ver, va a haber dos partes, ¿no? Eso significa que tiene que haber consentimiento. Si hay consentimiento, hay causa, ¿no es cierto? Y si hay causa, hay, por supuesto, ¿no?, la capacidad y la competencia, hay objeto. Eso tiene, ¿no es cierto?, en el contenido la forma y el procedimiento, etcétera, etcétera. O sea, todos los elementos siempre van a ser concurrentes en nuestros contratos administrativos especiales, ¿no? Caracteres, bueno, es bilateral o silamático, como lo hemos explicado en la primera, igual es oneroso, hay que pagar. La empresa, ¿no es cierto?, en contraprestación por la administración concedida, por supuesto, paga a la administración, ¿no es cierto?, un monto determinado. Es consensual, nominado, porque de igual manera, ya les he comentado, ¿no es cierto?, que la norma jurídica, la legislación administrativa, está tipificando, ¿no? Es conmutativo, principal, ¿no? Simple y de cumplimiento sucesivo también. ¿Me entienden? ¿Sí? Pues como ven ustedes, es casi siempre, ¿no?, igual en este caso. Contrato de concesión de servicio público. Acá la figura cambia en el objeto del contrato, ¿no ve? Y el resto va a ser siempre la misma en este caso, ¿no? Entonces, en los contratos de concesión de servicio público, ¿verdad?, como un instrumento, ¿no es cierto?, en cuya virtud la administración pública dice encomienda, delega, ¿no?, otorga a una persona
ya sea natural o jurídica, ¿no? Pública o privada, ¿verdad? La gestión, la organización y funcionamiento de un servicio público por un tiempo determinado. Magullaremos un poquito esto, ¿no? Entonces, es un contrato administrativo y como tal, ¿no? El objeto es servicio público. ¿Servicio público de qué? Agua potable, ¿no? Electricidad, ¿no? Transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de la, ¿no? Nacionalización en Bolivia, por ejemplo, ustedes saben bien, en eso no creo que nadie se encuentre en duda, ¿no? La prestación de agua potable estaba a cargo de una empresa, ¿cierto? Extranjera, como es Aguas del Illimani en este caso, ¿no? O el caso de electricidad, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de, ¿no? Electropaz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas empresas tenían encomendada, ¿no? La organización y el funcionamiento del servicio de agua potable o el servicio de electricidad, en este caso, por un tiempo determinado. Por eso entonces la Constitución decía, ¿no es cierto?, 40 años máximo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las limitaciones son diferentes según la, ¿no?, normativa específica, en su caso, las normas especiales. ¿Me entienden? ¿Sí? Son de esa naturaleza también a la que está haciendo referencia el artículo, ¿no es cierto?, 20, ¿cierto?, parágrafo 3º de la Constitución Política del Estado, cuando dice, ¿no es cierto?, que en el tema de la electricidad, dice, por ejemplo, ¿no?, gas domiciliario, dice, telecomunicaciones, se podrá prestar este servicio público de electricidad, gas domiciliario de telecomunicaciones, mediante contratos, dice, ¿no? ¿Y a qué contratos se está refiriendo? Se está refiriendo a los contratos de concesión de servicio público, ¿no? Y con la empresa privada, expresamente dice, ¿no? Entonces, esta provisión de servicios debe responder, por supuesto, a ciertos criterios que enseguida vamos a hablar sobre ese punto, ¿no? Ahora bien, esa concesión, ¿no?, la administración pública puede otorgarle ya sea a una persona natural o jurídica en este caso. Si es persona natural, una persona en particular, es de esa naturaleza, por ejemplo, la prestación de, ¿no?, los servicios higiénicos que hay en la ciudad de La Paz, ¿no?, por lo menos en la, ¿no?, parte central de la ciudad de La Paz, que es de la municipalidad, pero se encuentra bajo concesión, ¿no?, para que ellos puedan, por supuesto, administrarla, ¿no?, la prestación de ese servicio sanitario en este caso, ¿no? Son personas naturales las que son constitucionales, ¿no? Luego, la jurídica se supone una empresa, ¿ven? Puede ser pública o privada. Pública, a ver, ¿quiénes pueden ser? A ver, esto es muy adecuada, ¿no es cierto?, en la concepción, si bien, ¿no es cierto?, es generalmente pensada en los sistemas, ¿no es cierto?, de organización estatal federal, porque ahí hay Estado nacional y estados, ¿no es cierto?, provinciales o estaduales, como en el caso de, ¿no es cierto?, Estados Unidos, estados locales. En el caso de nosotros, como que esto era medio, ¿no es cierto?, no tan clara, digamos, pero a partir de 2007, cuando nosotros ya tenemos un esquema de organización territorial autonómica, entonces, ¿cierto?, la administración central puede conceder, por ejemplo, la prestación de un servicio público a la administración departamental o bien a la administración local o municipal, ¿no?, regional, indígena, regional campesina, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Y estos, obviamente, son, ¿cierto?, públicas, son personas públicas en su caso, ¿no? Y lo de privada, bueno, eso se entiende porque son empresas o personas particulares, ¿no es cierto?, privadas en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que le está otorgando? No le está otorgando, por si acaso, en este contrato de concesión de servicio público, la propiedad de ese servicio, no lo está otorgando, sino lo que le está delegando, lo que le está otorgando es simplemente la organización, si es que no está organizado, o en su caso, la administración del funcionamiento de ese servicio público, y además por un tiempo determinado. ¿Me entienden? ¿Sí? Por lo tanto, un contrato de concesión de servicios públicos es producto de un acto administrativo
que otorga de manera temporal, ¿cierto?, la consecuencia patrimonializada. ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, ves, ¿no? La administración pública es como estuviera alquilando, digamos, ¿sí? Es como estuviera entregando en anticrédito, digamos, ¿sí? Estas dos cuestioncitas que les he dicho último, simplemente es para que me capten la idea, no es para que me aleguen, discursen, nada, simplemente para que entiendan, les he dicho, ¿sí? Bueno, entonces, ¿no es cierto?, la administración pública otorga esto de manera temporal, ¿no?, que tiene un contenido patrimonial, o sea, cuesta plata, ¿no? Es para que se gane, ¿no? Y en su caso también comparta, ¿no es cierto?, con la administración pública lo que vaya a ganar la empresa o la persona natural en este caso, ¿no? Y generalmente es por necesidad de financiamiento alternativo, ¿no? En la medida en que muchas veces la administración pública no tiene condiciones como para poder, ¿no es cierto?, mantener, digamos, porque la administración implica, ¿no?, un staff personal, ¿verdad? Y no tiene como para pagarlo, digamos, ¿no? Y cómo hacerlo funcionar, sobre todo en aquellos que son un poco deficitarios, entonces no siempre es sostenible como para que pueda hacer funcionar la administración pública. En esos casos, otorga, por supuesto, ¿no es cierto?, a cuenta de riesgo, ¿no es cierto?, del particular, sea jurídica o natural en este caso. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es el contrato de concesión de servicios públicos. Ahora, ¿cuáles son los caracteres, ¿no?, de los contratos de concesión de servicios públicos? Otra vez, ¿no? Los elementos son comunes a todos los contratos administrativos, ¿sí? A ver, es imposible, ¿no es cierto?, en el tipo de contrato administrativo que sea especial, ¿no?, encontrar que no exista dos partes. Siempre va a existir, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser bilateral o sinalamática además, ¿no? Primera característica. Segunda, ¿no es cierto?, estamos hablando de carácter patrimonial. La empresa concesionaria, ¿no?, va a ganar y va a haber además una contraprestación a la administración pública, ¿verdad? Entonces, este carácter oneroso. Es consensual, como ya comentamos, ¿no es cierto?, tienen el mismo momento en que se acuerdan, ¿no?, para efectos de su ejecución, ¿verdad? Es conmutativo, ¿no?, en términos de derechos y obligaciones, ¿no? Por ambas partes hay derechos y obligaciones y están sujetos a las variabilidades que puede presentar, tal como hemos visto en el tema anterior con relación a los efectos del contrato administrativo, ¿no? Es un contrato principal, ¿cierto?, como ya sabemos, ¿cierto?, está, ¿no?, nombrado por, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico y como tal lo indica, de que es un contrato administrativo principal en la consecución de los intereses públicos. Es simple y puede ser de ejecución sucesiva también. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, vamos al siguiente contrato. Contrato, ¿no?, de provisión o, ¿no?, contratos de provisión de bienes y servicios, ¿no? Se llama así porque se trata de proveer, ¿no?, bienes, de abastecer bienes, cuya virtud la administración pública conviene, pacta con una persona o empresa particular o pública también puede ser, ¿no es cierto?, para que pueda proveer ciertos bienes, como por ejemplo bienes muebles, bienes, ¿no?, y servicios mediante un precio que les abonará a contraprestación de la entrega de esos bienes, ¿no? Creo que en las anteriores clases alguien comentaba con relación a la, ¿cómo se llama?, a la provisión de desayuno escolar, por ejemplo, ¿ven? Entonces, en este caso, las alcaldías municipales hacen un contrato de provisión de, ¿no?, alimentos de desayuno escolar con empresas públicas o privadas. En el Alto, si no me equivoco, ¿cierto?, el año pasado creo que tuvieron problemas con la empresa EVA, ¿verdad?, y luego pasaron a otra empresa privada más bien para que pueda proveer de manera justa y adecuada y en forma oportuna, ¿no es cierto?, estos bienes de desayuno escolar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿no?, producto y se opera, por supuesto, a través de los contratos de suministro de bienes y servicios, ¿no?
Se refiere a objetos materiales y transportables, ¿no? Claro, un chocolate, un sachete, ¿no es cierto?, productos para el desayuno escolar, por ejemplo, son objetos, pues, materiales, ¿no? Y además transportables, etcétera, ¿ve? Por bienes, ¿cierto?, se comprende acá y se entiende lo dispuesto en el inciso B del Decreto Supremo 181, por supuesto. Y en todo caso, hay que estar, ¿no es cierto?, a la idea de que estos bienes son todos susceptibles, ¿no es cierto?, de un avalúo económico en su caso, ¿no? Ahora bien, hablando de los elementos y caracteres, reafirmamos y reiteramos que no se tiene que hablar, se tiene que decir, ¿no es cierto?, los mismos elementos de los contratos administrativos al que hicimos referencia en la clase anterior, ¿no? O el tema anterior. ¿Ven? Entonces acá, a ver, permítanme un poco para que se ubique en una cuestión metodológica. No es que estos contratos administrativos en especial tengan otros elementos en este caso. Tienen los mismos elementos, de tal manera que cuando les toque o estén en el examen de grado, por ejemplo, y que les toque este tema, la unidad, ¿no es cierto?, 11, y que tengan que referirse a los diferentes contratos administrativos, se supone de que tienen que saber, ¿no es cierto?, el tema anterior que es a los contratos administrativos. Y esto mismo pasa con los actos administrativos, por si acaso, ¿sí? Para hablar de un acto administrativo, ¿no es cierto?, en particular, tú tienes que saber la teoría general, ¿no es cierto?, del acto administrativo en general, en este caso. Y lo mismo pasa en los contratos administrativos, ¿no? Y las explicaciones son las mismas: bilateral o sinalamático, es numeroso, consensual, nominado, conmutativo, principal, simple, y puede ser de ejecución instantánea, sucesiva o escalonada. Aquí sí tenemos que, ¿no es cierto?, un poco, no quizás distinguirlo. ¿Qué es ejecución instantánea? Pues una sola entrega en un solo momento y listo, terminado. Por ejemplo, creo que les comenté, ¿no?, en la compra que la facultad, ¿no es cierto?, tuviera la necesidad de unas 100 computadoras, ¿no ve? Entonces, en el momento cuando le entregan, ¿no es cierto?, esas 100 computadoras, termina ahí los efectos jurídicos del contrato administrativo, ¿no?, a través de, ¿no es cierto?, provisión de bienes y servicios, en este caso, por ejemplo, o compran un equipo de fotocopiadoras y otra industria, ¿no? Pero también puede ser, ¿no es cierto?, de entrega sucesiva, de tracto sucesivo, así se habla, ¿no ve? O escalonada, o sea, en diferentes momentos, en diferentes etapas, por ejemplo. Es el caso, por ejemplo, del desayuno escolar, que no se va a entregar en un solo momento, sino que se va a entregar, ¿no es cierto?, todos los días, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir que se va a ir haciendo una entrega de manera sucesiva y escalonada en este caso. ¿Ya? Permítame un momentito, por favor. Bien, entonces, un minutito. Vamos a ver otro tipo de contrato. Esto es otro tipo de contrato de consultoría. ¿No ven? Acá no es muy propio y muy particular en el sector de nuestra actual legislación administrativa, ¿ven? En el que la administración pública, por razones de necesidad de algunos proyectos a diseño final, ¿no?, o bien, ¿no es cierto?, de asesoramiento, etcétera, entonces acuerda, ¿no es cierto?, la administración pública con un administrado, ya sea personal o colegiado, ¿no?, a quien le encomienda, ¿no es cierto?, los servicios intelectuales, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ser diseños de proyectos, asesoramientos, auditoría, estudios de factibilidad, estudios de diseño final, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser individual o empresarial, interna o externa, que cuando hablábamos de la administración
¿no? De consultoría, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes al clasificar la administración pública? ¿No? Hicimos referencia a esta temática, ¿verdad? Entonces, va a ser, ¿no es cierto?, de manera individual cuando, ¿no es cierto?, ese contrato de consultoría se haga, ¿no es cierto?, con una persona particular, digamos, ¿sí? Y va a ser empresarial cuando hay firmas, ¿no es cierto?, e instituciones que realizan ese tipo de trabajos, por lo que no puede acordar también para ellos, ¿no es cierto?, según la necesidad, según las circunstancias de la especialidad que no importe, digamos, ese objeto del contrato, entonces la administración pública acordará para poder, ¿no es cierto?, desarrollar o contar por lo menos, ¿no es cierto?, con el asesoramiento de ese tipo de, ¿no es cierto?, actividades, ¿no? Entre las características podemos indicar que es bilateral, ¿no? Es oneroso porque, como ya dijimos, por disposición constitucional, en Bolivia no hay servidumbres y por lo tanto estas personas que van a trabajar intelectualmente obviamente deben de ser, ¿cierto?, remunerados como deben de ser, ¿no? Y tiene diferentes modalidades, ¿no? Ahí tenemos los servicios de consultoría individual de línea, ¿no? Los servicios de consultoría por productos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya dentro del ordenamiento jurídico ya se va previendo los diferentes, ¿no es cierto?, contenidos y consignaciones, ¿ya? Servicios generales, contratos administrativos referidos a los servicios generales. Esto igual, ¿cierto?, es muy propio de nuestra legislación administrativa, que cuando les digo propio es que es, ¿no es cierto?, muy, una indicación que tiene, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico. A partir del Decreto Supremo 181 aparecen estos. La otrora tenían, ¿no es cierto?, una disposición más especial en este caso, ¿no? Y en algunos casos no se consideraba como contrato administrativo, pero hoy en día es parte de los contratos administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué son los servicios generales? A ver, son los que requiere la administración pública para desarrollar actividades desarrolladas al funcionamiento de la administración misma, ¿no? Entonces, ¿qué requiere la administración pública, por ejemplo, ¿no? Entre los servicios de provisión, ¿no?, continua, permanente, requiere servicios, ¿no es cierto?, de seguros, ¿no? Requiere servicios de limpieza. Ahí está el famoso TOTES, digamos, ¿no?, que en algunas reparticiones públicas se encuentra a cargo. Banco Unión, creo que si no me equivoco, trabaja con TOTES, ¿ve? Y los que trabajan en esa empresa privada son los que se dedican de la limpieza, por ejemplo, ¿ve? Pues también en los servicios, ¿no?, contratos de servicios de vigilancia, por ejemplo, ¿no?, y otros. Hoy en día, ¿no es cierto?, creo que a nadie le queda duda de que los bancos y entidades públicas y privadas, ¿no es cierto?, esas empresas de seguridad privada, ¿no?, los que hacen la vigilancia, ¿cierto?, se encuentran a cargo de un rubro determinado, por ejemplo, ¿no? Hay en entidades públicas como entidades públicas. Aparte de que hay, ¿no es cierto?, la fuerza del orden público, que por supuesto también desarrolla, ¿no?, servicios de seguridad, ¿no es cierto?, privada, la Policía Boliviana, por ejemplo, ¿verdad? Pero aparte de eso hay, ¿no?, este tipo de, ¿no es cierto?, empresas que se dedican a la vigilancia, ¿no? Servicios de provisión discontinuos, en este caso, ¿no?, aquellos servicios que la administración pública requiere, ¿no?, de manera, digamos, ¿no es cierto?, no tan continuada, sino es que como intermitentemente, es decir, ¿no? O sea, a diario o cada vez que requiere, etcétera, ¿no? Entonces, es el caso, por ejemplo, para que se pueda mandar, por ejemplo, algún documento o algunos, ¿no es cierto?, bienes, ¿no?, al exterior o al interior del país, ¿no? La administración pública recurre, ¿no es cierto?, a los servicios de courier, por ejemplo, ¿no? O servicios de fotocopias, ¿no? No sé, quizás algunos trabajarán en el poder judicial desjudicializado, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que hay algunas, ¿no?, instancias que tienen concesionado, por ejemplo, ¿no?, el servicio de fotocopias. Por lo menos hasta un par de años yo tenía conocimiento de que en cada piso había, pero eso era una empresa que se dedicaba a fotocopiar, ¿no es cierto?, los expedientes particularmente, ¿no?
Después, servicios de publicidad. Cada vez que requiera para publicar, qué sé yo, a ver, una convocatoria puede ser, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La Razón, que tiene una separata, como la Gaceta Jurídica, que no es la Gaceta Oficial, ¿no ve? Entonces se dedica a realizar, ¿no es cierto?, trabajos de publicidad de las convocatorias y otros, ¿no es cierto?, afines al ¿no?, quehacer jurídico público de la administración pública, ¿no? Provisión de pasajes aéreos, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben muy bien que en nuestro país hay, ¿no es cierto?, empresas, ¿no?, públicas como privadas, públicas como la, ¿cómo se llama?, la BOA, ¿no?, y privadas, las tantas que hay, ¿no?, que para ir a algún evento, a alguna institución pública, requiere, ¿cierto?, de proveerse de los pasajes, entonces van recurriendo las veces que requieran, ¿cierto?, a estas empresas para que pueda proveerles los boletos aéreos, por ejemplo, ¿no? Servicios de transporte, ¿no?, las publicaciones, ya dijimos, publicidad, impresión y otros similares, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay empresas, por ejemplo, mejor dicho, hay las administraciones públicas en más de una ocasión requieren, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que se imprima algunos, ¿no es cierto?, afiches o algunos trabajos, informes particularmente, ¿no?, que por lo que recurren, ¿no es cierto?, a esos contratos de imprentas y otros tipos como los tipógrafos, etcétera, para que pueda realizarse, ¿no es cierto?, ese tipo de contratos, ¿no? Y otros similares, dice, ¿no? A ver, que yo me recuerde, ¿no? Se necesita algunos pasacalles, por ejemplo, o, ¿no es cierto?, volantes para alguna actividad, algún evento, ¿no?, institucional público. Entonces ahí se recurre, por supuesto, a estas empresas públicas o privadas, públicas, digo, porque ustedes saben muy bien que la administración central, por ejemplo, tiene una, ¿no?, tiene una imprenta, ¿verdad?, al que puede recurrir, que lo realice ese trabajo, por supuesto, bajo contrato, ¿verdad? O a lo mejor, ¿no es cierto?, personas privadas, tantas que hay de las imprentas, quienes desarrollan ese tipo de actividades en tu caso. Todo eso se llama servicios de provisión de servicios generales en este caso, ¿no? Y pueden ser continuos y discontinuos. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, aquí creo que con esto hemos terminado. Ahí se me ha colgado esto. ¿Está presentándose? Ahora no, doctor. Ahora no. No sé Ahora qué no, pasa. doctor. Un cachito, ahorita se arreglan. Pero las veces que se friega. Aquí. Ya. Bueno, entonces, un par de cositas más y terminamos. Bien. Entonces, otro tipo de contratos innominados en este caso, digamos, ¿no?, que no siempre se encuentran, pero que lo podemos, ¿no es cierto?, ubicarla dentro de la legislación administrativa aún todavía, ¿no? Son contratos de concesión dominial, o sea, son aquellos, ¿no?, contratos en los cuales la administración pública acuerda con un particular, ¿verdad?, para que pueda ocupar o utilizar, ¿no es cierto?, un bien dominial, un bien de dominio público, ¿no? Después, contrato de transporte, locación de servicios, por ejemplo, contrato de compraventa, contrato de fianza, mandato, depósito, ruletas, loterías, etcétera, etcétera. Aquí ya son objeto de regulación de las disposiciones jurídicas privadas, ¿no? Estos contratos vienen a ser como los contratos innominados, digamos, ¿no? Es decir, es un contrato, ¿no es cierto?, que no siempre tipifica el ordenamiento jurídico administrativo, más, ¿cierto?, se encuentran sujetos, ¿no es cierto?, a los contratos de derecho privado, más bien. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, con esto habíamos terminado, no sin antes de hacerles referencia de que estas disposiciones legales son los que ustedes van a encontrar, ¿no?, algunos de estos contratos, por ejemplo, ¿no? La 14933 no solamente tipifica, ¿no?, entre los contratos, ¿cierto?, administrativos, como lo hemos visto en el inciso E, ¿ve?, sino también, ¿no es cierto?, los contratos innominados, en este caso el inciso G,
del propio decreto ley, ¿no? El artículo 77, en el inciso G, ¿no es cierto?, establece, por ejemplo, cuáles son estos otros contratos que no están, ¿no es cierto?, entre los anteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, incumplimiento de préstamos otorgados por bancos estatales con fondos provenientes de conducta, dice apropiación y disposición de bienes. Aquí tiene que haber unos contratos. A ver, vamos a ver. No, eso es el único. Entonces, ¿no? Son otro tipo de contratos. Es decir, otros contratos, ¿no es cierto?, que no están tipificados, ¿no es cierto?, como un contrato administrativo, pero que implican, ¿no es cierto?, la existencia de una, ¿no?, una relación, en este caso, de bilateral, ¿no?, entre la administración pública y el particular, aunque no está, ¿no?, sujeto a la legislación administrativa. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, así de cortita es esto, así que lo dejamos acá y estoy a la orden de ustedes, ¿no es cierto?, si tienen alguna pregunta sobre este tema. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, doctor, yo quería saber cuál era la diferencia. Estaba mencionando, doctor, no logré anotar. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato de obra pública y el contrato de concesión de obra pública? Eso, doctor, por favor. Ok, ya. Cochita, permítame anotar mis cargas. Bien. El contrato de obra pública es aquel acuerdo de dos partes en el que la administración pública es una necesariamente, entra en relación con un administrador, ¿no?, con una empresa, para la realización de una obra pública, ¿sí?, la que puede ser referida, ¿no es cierto?, a la refacción, a la construcción, al mantenimiento, ¿no es cierto?, y demás cosas de ingeniería civil. Por ingeniería civil hay que entender, así que decir, todo lo que hay que hacer en la albañilería, digamos. ¿Me entienden? ¿Eh? En cambio, la concesión de obra pública puede aparecer dos figuras. Uno es que la administración pública primero necesita construir, por ejemplo, una obra pública, por decir, qué sé yo, una carretera, digamos. Necesita construir, pero la administración pública no tiene plata, ¿verdad? Bueno, entonces dice muy bien, ¿cierto? Necesito, ¿cierto?, alguien que construya y le voy a otorgar, ¿no es cierto?, un plazo determinado para que el costo de esa obra sea retribuido por el cobro, por ejemplo, del peaje, digamos, ¿verdad? Entonces, se presentan postores, ¿no?, adjudica, se realiza el contrato y la empresa emprende, por supuesto, la realización de la obra, termina la obra, ¿no es cierto?, entonces empieza a administrar ese bien